puedo empoderar a mucha gente, sobre todo a las mujeres, quizá en el día más importante de su vida. Conciencia Social, con Vero. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Conciencia Social. Yo soy Vero Delgadillo y hoy tenemos un invitado de lujo. Un hombre que además de que quiero muchísimo y que admiro profundamente, es orgullosamente de nuestra tierra. Es un gran diseñador, de los mejores de nuestro país. Y él nos ha enseñado que la moda no solo viste, sino que la moda también cuenta historias, visibiliza nuestras raíces y la moda también puede generar impacto social. Le damos la bienvenida a nuestro querido Benito Santos. Bienvenido, Benito. Muchas gracias, Vero. Gracias por la invitación, porque siempre me hace sentir contigo como en casa. Donde quiera que esté contigo, yo me siento muy bien. Feliz, de verdad feliz que estés aquí. Y miren, yo conocí a Benito hace varios años y desde el día que nos conocimos hicimos un clic enorme. Nos contamos nuestras historias. Coincidimos en un vuelo. En un vuelo. Íbamos juntos. Exacto. Íbamos con Javier Esteban, ¿te Ajá. acuerdas? El director de Condé Nast. Y nuestra plática empezó desde que nos subimos al avión y luego de regreso. Y de regreso. Seguimos. Y ahí, aunque yo ya conocía más a Benito, lo había visto en diferentes eventos, ese día tuve la oportunidad de conocer otras capas de ti que me gustaría que pudiéramos empezar a compartir y que a lo largo de estos años a mí me has permitido conocer, pero también a otras personas. Entonces, Benito. Primero vamos a ese Benito niño, ese Benito que vivía en un pueblito de aquí de Jalisco. Un Benito que estaba más o menos a los 6 años, que le encantaba hacer bocetos. Dibujar. Que le encantaba dibujar. ¿Cómo era ese Benito pequeñito que le encantaba dibujar? Pues mira, nací en un pueblo que se llama Tepehuaje, que da a 80 kilómetros de aquí de Guadalajara. Es municipio de San Martín de Hidalgo. Y yo entré, curiosamente, a la primaria de 4 años. Más chiquito. No había kinder. Estamos hablando del 80 y pico. Tengo 49 años, para los que... Súper guapo y joven. Bueno, gracias. Entonces, yo solamente recuerdo que desde muy niño me gustaba dibujar, ¿no? La intención de mis papás de meterme a la escuela para hacer 3 veces primero, porque se usaba eso. No había un kinder. Mejor de repente, que estén en la primaria. En la primaria, yo por inquieto, un niño inquieto. Entonces, curiosamente, ese año saqué el primer lugar de aprovechamiento y no sé qué tan correcto fue que me hayan dejado avanzar, porque luego más adelante en la vida me encontré con que estaba conviviendo con gente más grande que yo. Pero siempre, además de ser muy disciplinado en la escuela, que se lo debo a mis papás, porque mi mamá sin tener una escolaridad alta y menos mi papá, siempre tuvieron como ese amor porque estudiáramos y mi mamá hacía la tarea con nosotros, ¿no? Pero era un niño que dibujaba, todo el tiempo dibujaba. Entonces, ¿qué dibujaba? Moños, zapatillas, vestidos. Desde mi propio conocimiento y lo que yo veía y conocía, porque quizá no sabía mucho de vestidos, pero veía flores. Entonces, dibujaba rosas y me acuerdo que dibujaba mucho moños con lazos que volaban. Y así crecí, dibujando y de repente no poniendo atención mucho a la escuela por estar dibujando, porque era un niño que dibujaba en el mesabanco. Oye, ¿y tu abuelita materna le gustaba bordar? A través de ella comenzaste a conocer el bordado. Yo soy el cuarto nieto en edad, y mis otros 3 primos crecieron en Sonora. Entonces, yo soy el nieto más grande que tuvo contacto con mi abuela. Mi abuela fue una mujer que quedó viuda con 11 hijos. Wow. Entonces... sacarlos adelante. Los tuvo que sacar adelante y convirtió a sus hijas en mujeres muy trabajadoras. Crecí viéndolas, pero además ella bordaba en bastidor. En una máquina de pedal, yo recuerdo cómo ella hacía ilustraciones a mano o de algunos patrones y luego agarraba un papel calca, lo calcaba, después de lo que ella había dibujado, lo calcaba en tela, lo ponía en un bastidor y ella controlaba el bordado porque solamente hacía esto la máquina. Entonces yo me acuerdo cómo ella iba moviendo su bastidor. El pie
para darle al pedal Ya. y el bastidor para ir bordando, ¿no? Esos vestidos esa ropa, que de repente sí confeccionaba algunas cosas de una forma un poco empírica, pero esos bordados que ella hacía, se los llevaban personas del pueblo que confeccionaban para decorar y ornamentar ciertos vestidos de las fiestas. O sea, recuerdo a tías y personajes que yo he visto que mi abuela le llegó a bordar, vestidos con un holán en escotes como campesinos, y toda la orillita del vestido estaba bordado por ella. Entonces, lo hacía para sacar adelante A la familia. a su familia, que a mí ya me tocó mucho después, pero sé que lo hizo mucho tiempo para poder sacar adelante a su familia. Oye, ¿y ese Benito de 6, de 8 años en el pueblo que le gustaba dibujar y que además tenía el contacto con una abuela muy fuerte, ¿no? Que había criado Muy hijas fuerte. también muy valientes? ¿A ese Benito había algo en ese momento de su vida que no le gustara? Algo que tú dijeras, me gustaría que fuera diferente. O algo que en el entorno, ya sea hacia tu persona o hacia el entorno, te generaba algo de incomodidad o de disgusto. Pues mira, sí crecí dibujando y recuerdo que en tercer año de primaria, porque lo tengo muy presente, el recreo, a mí me gustaba quedarme dibujando. Ajá. Y a veces tenía que hacer ciertas actividades deportivas que yo no quería en la escuela. En un pueblo tan pequeño, en los 80s, pues el único deporte que se jugaba era fútbol. O sea, no había otra opción. Y a mí se me hizo un deporte como de mucho contacto y muy rudo. Y yo quería dibujar y dibujar y dibujar. Y tenía que hacer ciertas actividades físicas que me ponían que no estaba yo tan de acuerdo. Ya. Pero siempre el arte me llamó mucho la atención y todo lo que tenía que ver con sensibilidad me gustaba. Que eso luego me trajo muchos problemas. ¿Por qué? ¿Qué problemas te trajo cuando estabas pequeño? Pequeño, porque imagínate, estamos hablando, yo creo que un pueblo entre 3,000 y 4,000 habitantes en su mejor momento, antes de que emigrara mucha gente a Estados Unidos. Entonces, el hijo primogénito, los demás compañeros que yo tenía de mi edad o poquito más grandes, que eran hijos primogénitos, pues salían con los papás a jugar fútbol, hacían deportes más extremos. Entonces yo era un niño hasta cierto punto que lo que quería era dibujar muñecas. Entonces eso sí me trajo problemas. Pues porque en la primaria, mi entorno, los maestros, pues no entendían qué estaba pasando con ese niño en esa cabeza. Y creo que para los padres es más difícil todavía, porque pues eres diferente. O sea, no eres como los demás. Yo era como alguien que era distinto por todo lo que me gustaba hacer de forma distinta. Recuerdo que tenía una tía que estaba en un ballet folclórico y yo me iba con ella en las tardes a verla, mi tía Lola, porque me encantaba ver cómo faldeaban y cómo esas faldas de listones daban vueltas. O sea, todo lo que tenía una estética ante mi propio concepto de estética, con mi conocimiento quizá tan pequeño de vivir en un pueblo, Sí, los ojos de un niño de 8 o 10 a años. mí me volvía loco todo eso. Y las tradiciones mexicanas y el 15 y 16 de septiembre, o sea, todas esas cosas me llenaban. O sea, cosas que no era tan común en un hombre varón en aquellos años. Y en esos años, ¿tú sientes que hubo como algún tipo de rechazo del Sí. entorno? ¿Sí llegaste a sufrir como Lo llegué a algún sufrir. tipo de, puede ser bullying, ¿no? Claro. Hoy lo platico, y más contigo, con toda la conciencia de que no había culpables, sino era un entorno y un contexto social Claro. que me exponía y me hacía muy vulnerable en un pueblo donde, pues hoy las cosas ya cambiaron. Hoy yo veo cosas distintas en el pueblo. Pero en aquel momento yo era señalado, sufría mucho bullying en la escuela. Incluso, o sea, yo recuerdo que si yo le agarraba la escoba a mi abuela para barrer o ayudarle, que esas cosas casi nunca las digo, pero había tíos que me decían, deje la escoba, eso no es para hombres. Mira. Entonces, sí crecí en contra de muchas cosas que, te digo, soy muy consciente de que era el contexto social y era como las herramientas que tenía la familia para educarme. Pero en esos ojos de ese niño de 8, 10 años, pues se estaban también despertando muchas cosas, ¿no? Claro. Y en el interior estaban también germinando cosas que después iban a florecer, que hoy tenemos aquí el gran sentido que tienes estético con todas las telas, las Sí. texturas, el bordado y demás, ¿no? Pero me llama la atención esto porque
a veces es el entorno que nos pone pruebas y Sí. nos da esa fuerza también para vencer a las pruebas, porque tú pudiste haber renunciado a eso, Benito. Pudiste no haber contactado con esas cosas que te gustaban, a pesar, ¿no?, de que fue rudo el entorno y que pudo haber generado este bullying. Tú decidiste Seguir adelante. que tenías que seguir adelante y abrazaste eso como un camino de vida. En un momento te separaste un poquito, porque Sí. hay que compartir que eres médico. Soy médico. Eres médico, terminaste la carrera, súper estudioso y súper inteligente. y después de que ya tenías una vida de alguna forma hecha, ¿no?, de alguna forma ya marcada de ser doctor, ¿qué pasó dentro de ti para decir, quiero volver a conectar con lo que de niño me gustaba, quiero volver a conectar con las telas, con la moda, con las texturas, con esos elementos que te habían marcado en tu infancia? Pues es que nunca dejé de dibujar, pero nunca fue consciente. O sea, yo no... Lo que ilustraba en los cuadernos en la preparatoria o incluso en los libros de medicina, que hay ilustraciones en mis libros de medicina, nunca fui consciente de que seguía haciéndolo. Me convertí como en un asesor personal de las amigas más íntimas y era Benito el que le decía a su amiga qué ponerse o incluso las acompañaba a comprar cosas. Mucho tiempo a muchas personas en mi pueblo las acompañé con a las personas que confeccionaban vestidos y era yo quien decía, pónganle esta manga, háganle este escote, porque llevaba yo mis ilustraciones. Ibas asesorando. Pero no estaba en mi cabeza esto. Ni sabía que existía una industria tan seria Ya. que generaba fuentes de empleo y que era tan maravillosa y que va muy ligada al arte. O sea, yo siempre seguía diciendo, voy a ser médico, voy a ser médico, voy a ser médico. Y hay una pausa. ¿Por qué querías ser médico? Desde niño, adolescente más bien, desde adolescente yo dije quiero ser médico. No sé si ese Benito tan paternalista, porque soy muy papá Sí, y eres soy muy protector, muy protector. que de repente protejo a veces de más, tiene que ver mucho con ese gusto por como compartir las cosas que hago y ayudar. No me desagrada la medicina. Pero además yo creo que esos conocimientos también están ahí inmersos. Conoces el Ay, cuerpo me de han una ayudado. forma brutal, ¿no? Y la disciplina de la medicina. Sí, eres súper disciplinado, Muy. eres estudioso. Además, eres muy entregado a todo lo que haces. Y haber Sí. terminado una carrera de medicina, pues Sí. también tiene una exigencia muy importante. Sí, sí, claro. Hoy a través de las redes sociales, Vero, la gente que estuvo conmigo en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato y en la universidad, con los que tengo mucho contacto físicamente, más no con los otros, hoy me escriben en las redes sociales y me dicen, pues ya sabíamos que ibas a hacer eso. Ellos sabían, pero yo no. Lo estuve Ya. negando muchísimo tiempo. Siendo médico, yo empiezo un proceso terapéutico muy personal, porque trae uno muchas cosas, lo que estábamos hablando de la infancia, ¿no? Vas luchando en contra de la corriente y tienes que salir adelante. Y la terapia psicológica me ayudó a empezar los sábados en el 2005 a buscar una actividad que me hiciera feliz. Entonces empecé con pintura, haciendo cosas de repujado, haciendo unas cosas para tallar madera. Y dentro de esas actividades descubro la costura y el patronaje. 2005. 2005. Entonces estudio 2005 y 2006 en una escuela aquí en Guadalajara. Todos los sábados iba a estudiar patronaje y costura. Y en el 2007 yo me cambio a hacer la licenciatura, pero porque me empecé a encontrar ese gusto que yo había dejado y empecé a ser consciente que yo ya lo traía desde muy niño, que esa forma de ilustrar y esa forma de querer hacer indumentaria y darle vida a lo que traía en la cabeza en papel y luego llevarlo a convertirlo en algo físico, tangible, que era una prenda, ya estaba yo entendiendo que eso era por ahí, siendo médico. Estamos hablando entre el 2005 y 2008, que es cuando inició la marca. Pero fue a través de hacer algo que me gustara, Que te nutría también. que yo encuentro este camino y lo retomo otra vez de una forma muy profesional. Pero eso que tú hiciste de cerrar un ciclo y abrir otro requiere muchísima valentía. Tú ya tenías como un camino hecho, una carrera terminada. Sí. Y una seguridad económica, porque cuando emprendes es borrón y cuenta nueva y Claro. te enfrentas a un montón de cosas que yo ni por mi cabeza pasaban. Pero como era médico y yo era mi propio jefe y era muy disciplinado en el tiempo y en todo,
pues yo estaba muy bien, mas no tan feliz como estoy ahora. Entonces fue la búsqueda de felicidad lo que te Sí. dio la energía y la valentía y la fuerza para cambiar el rumbo de tu vida. Así es. Y que creo yo que hay mucha gente que desafortunadamente no puede hacer lo que ama. Y siempre trato yo de decirle a la gente, podemos estar de paso en algún lugar, hagamos las cosas bien, pero encontremos qué nos hace feliz. Y a ti, Benito, el diseñar los vestidos y acompañar a las personas, porque eso es algo que tú haces. No solo haces un vestido, lo diseñas y dejas que alguien lleve todo el proceso, sino parte de tu sello es el acompañamiento. Es que las novias se sientan respaldadas, que las novias se sientan acompañadas y que también esos sentimientos, esos piensos y esos sueños que ellas tienen en torno, por ejemplo, a su boda, puedan materializarse a través de un vestido, ¿no? Entonces, a ti, ¿qué te hace feliz en este proceso de tomar el poder de la puntada para impactar en la vida de las personas? Puedo empoderar a mucha gente, sobre todo a las mujeres, quizá en el día más importante de su vida, para quien considere que la boda es el día más importante de su vida. Alguien que va a una alfombra roja y que sabe que es una pasarela importante en la que recibe un premio o le están dando un reconocimiento muy grande. Para alguien que tiene voz y va a subirse a un podio a hablar. Y me hace feliz contribuir a que en ese momento una prenda sea también parte de un elemento y las acompañe en esa celebración. Eso me pone muy feliz. Y ver también cómo una idea en papel que traigo en la cabeza, que a veces estoy bien loquito y traigo muchas ideas en la cabeza, se pueden plasmar y convertirse en algo tan real como es una prenda terminada. Tenemos una hermosa amiga en común, Natalia Jiménez, Sí. que es una mujer que admiramos, sumamente talentosa. Y hace unos meses, en las fiestas de octubre, en el escenario, dijo unas palabras muy bonitas, Benito. Dijo, agradeciendo todo el apoyo que le has dado, pero dijo que tú le habías ayudado a ser la artista que ella había soñado ser, la que ella quería ser. Eso es sumamente poderoso, Benito. ¿Qué sentiste o qué sientes cuando te das cuenta que tu talento puede alcanzar esas dimensiones? Me llena de mucha satisfacción porque y ese niño que jugaba con el folclore y ese niño que te acabo de contar que iba a ver a su tía bailar y faldear las faldas de Jalisco y el sonido del mariachi que lo he escuchado en mi familia durante toda la vida, hoy poder formar parte de los looks que lleva Natalia interpretando música mexicana es para mí algo que pues me conforta mucho a ese niño que ama tanto a México y que el folclore le hace mucho sentido, porque me considero un hombre muy folclórico. Y que de una mujer con una voz tan impresionante, que canta las canciones del folclore mexicano, me lo diga y me lo haga sentir, pues me hace sentir más orgulloso de nuestras raíces y nuestra identidad. Pero sobre todo hace muy feliz al niño, Benito Santos. Oye, y así como Natalia, ¿hay alguna otra anécdota o algún otro momento en que dices, ¡ah! O sea, mi talento o lo que hice con mis manos impactó en la vida de alguien y que te haya movido? ¿Recuerdas alguna situación? Creo que he recibido, por ejemplo, mensajes de incluso algunos novios que me mandan una cartita de lo feliz que fueron las novias y cómo se cumplen los sueños. Pero sucedió algo también maravilloso. Me tocó ser el primer mexicano en diseñar una Barbie, la Barbie Día de Muertos. Y hay una anécdota detrás de ella muy bonita, porque cuando estaba en el pueblo que hacía mis diseños, diseñé mucho vestido para reinas de las fiestas patrias. Entonces, cuando entro en la industria de la moda, que es una industria un poco con ciertas reglas y es difícil, yo escondí mucho que hacía vestidos con folclore, que hoy Natalia me ha permitido expresarlo de esa manera. Y todos aquellos vestidos que en algún momento yo negué a la industria de la moda y que yo hacía cosas ya para desfiles más especializados,
toda esa mezcla de cosas que nunca conté y que escondí, hoy lo tiene en la muñeca. Y diseñé un vestido que es totalmente lo que le ponía yo a las reinas de los charros el 15 de septiembre en mi pueblo. Entonces, cuando lo veo en la muñeca y soy consciente de lo que sucedió, digo, ¿por qué estaba escondiendo yo lo que Benito Santos es? Qué Cuando hay una belleza. muñeca en el mundo, trae un vestido que habla de quién es Benito Santos y de dónde nació, dónde creció. Y bajo tus palabras, ¿quién es Benito Santos? Benito Santos es un ser humano con mucha creatividad, muy trabajador, que ha tomado las oportunidades para poder mostrar todo el arte que se puede tener, pero además es una persona que es muy compartida. Benito Santos es un hombre que le gusta ayudar y es un hombre que tiene tanta sensibilidad que no le gustaría que nadie la pase mal. Ujú. Y ahorita que decías Benito Santos, yo creo que tus prendas no solo son prendas. Platicaba con unos amigos y decían que una de las amigas en su boda había usado un Benito Santos, ¿no? Un Benito Santos, eso no es usar solo una prenda. Es decir, que también Benito te está acompañando, te está respaldando. ¿A ti qué te gustaría que sintiera la gente cuando usa algo que surge de tus manos, de tu talento y de la forma en la que tú interpretas la moda? Me gustaría que vean que hay un trabajo detrás de muchos años, que hay una historia no solo desde que inicia la marca, sino de más atrás, y que hay una historia de resiliencia, de mucho coraje y de mucha valentía, que hoy quizá tiene mi asesoría personal, esa historia, pero que una etiqueta que dice mi nombre tiene más significado del que simplemente significa el que una etiqueta lo traiga. Y te voy a contar por qué. Cuéntame. Mi papá fue un hombre que estudió hasta cuarto año de primaria. Entonces mi papá platica que dormían arriba de las mazorcas cuando piscaban. La familia de mi papá, de mi pueblo, quizá fue una de las familias con más pobreza. Por lo que yo investigo, por lo que me cuentan. Uh-huh. Algunas veces mi papá, en pláticas muy íntimas, me llegó a decir que se sentía muy avergonzado de su apellido y de su nombre. Mi papá se llama Benito Santos. Él tiene el mismo nombre y bueno, tengo su apellido, ¿no? Claro. Y entonces cuando yo reflexiono una historia donde quizá ese apellido Santos en mi pueblo era de la gente más pobre y sabemos que la pobreza va ligado mucho a todas las carencias, entre ellos a mucha ignorancia, porque no había posibilidades. Y de tener un papá que dormía en las mazorcas y que tuvieron que sacarlo de 8 años de cuarto de primaria a trabajar a piscar, lo que para él significa que su nombre no es el mío, es el nombre que él me heredó. Pero todo lo que él me enseñó a trabajar hoy está en la etiqueta de vestidos que han transformado a muchísimas personas y que han acompañado a prendas como que una Miss Universo se corone con un vestido que, sí lo digo, lleva su nombre y el mío. Y que una primera dama en el mundo haya ido a cenar con los mejores, los mandatarios del mundo. O sea, no solo es Benito Santos el niño, sino es la marca y el apellido de una generación atrás de mí que la pasó muy mal y hoy la importancia que puede tener que el nombre de mi padre esté en prendas que porta gente muy importante. Eso es muy fuerte. Qué poderoso. Y muy poderoso. Qué poderoso y qué profundo, Benito, porque creo que a través de esto es como si fueras sanando estas historias familiares, ¿no? Sí. Que tú y yo compartimos mucho el camino espiritual, el camino interior.
Y sabemos que el camino más importante es el que nos lleva hacia adentro. Sí, claro. ¿no? Ese que nos permite encontrarnos con nuestras heridas para sanarlas. ¿no? Y que tú estés haciendo esto con esta conciencia, porque tal vez lo podrías hacer sin este sentido que tú ya le has dado. Entonces, al hacerlo con esta conciencia, creo que le estás dando un gran regalo a tus ancestros, a tu papi, ¿no? Y que tu corazón está puesto en que ese nombre esté lleno de cualidades hermosas y que las otras pudieron haber sido dolorosas, pero también forman parte de lo que tú eres hoy. Sí. Porque sin ese papá que dormía en las mazorcas, no tendríamos a este Benito Santos, con esta sensibilidad, con esta conciencia, con este amor por transformar cosas. Y Benito, parte de tu generosidad y también de tu conciencia es que lo que haces no solo lo haces para ti y tampoco solo lo haces para tu papá, yo creo que lo haces para México. Eres un hombre que impulsa la marca de nuestro país y que lo hemos platicado, me has dicho, ¿no? Que quieres poner en alto Sí. a nuestro país. ¿Qué es lo que te gustaría que asociaran con hecho por ti, hecho por unas manos mexicanas en el mundo, con este nombre, pero con este talento, cuando voltean a ver a Benito Santos? Primero, lo que te decía, historias donde las cosas se pueden lograr con mucho trabajo y que uno puede lograr con lo que se propone, solo hay que trabajarlo muy duro, pero sobre todo nuestra identidad como mexicanos, que considero que tenemos una cultura y una historia en este país que nos permite llegar al mundo entero y cuando presentamos nuestros proyectos la gente puede decir, ellos son de México, porque tenemos toda esa riqueza cultural detrás de nosotros y este folclore de tanto maximalismo que nos rodea, que nos hace únicos como mexicanos. Me encantaría que Benito Santos, junto con los otros diseñadores que vienen junto conmigo y algunos detrás, podamos decir, esto es México ante el mundo y esto hacemos porque estamos orgullosos De eso. de donde crecimos, donde nacimos, donde crecimos y lo que somos. Oye, Benito, tu papá, ¿cómo es tu relación? Hoy muy bien. De niño no tanto, pero hoy muy bien. ¿Y has platicado con él sobre la importancia de su nombre? De su nombre, sí, se lo he dicho. Y hace poquito, hablando de Natalia otra vez, en un concierto aquí en Guadalajara, recuerdo que Natalia preguntó, ¿dónde están los papás de Benito? Y mi papá pegó un brinco. O sea, lo que no haría en otro momento, pegó un brinco y dijo, acá estoy, ¿no? Él era muy, muy orgulloso de sus hijos, de sus 3 hijos, porque posiblemente yo doy la cara hoy por la marca, pero están mis 2 hermanos conmigo que, aunque no son la imagen, ellos también han trabajado muy duro para construir esto. Entonces son sus 3 hijos empujando esto. Pero mi papá sí está muy contento, él se siente muy orgulloso y siempre que voy al pueblo trae una camisa que dice Benito Santos. Mira. Y todos sus amigos que tuvo en la infancia que regresan de Estados Unidos en estas temporadas al pueblo, van y lo buscan y le preguntan por su hijo que lleva su mismo nombre. Qué hermoso y qué bonito que en vida puedan compartir Sí. eso, ¿no? No todo el mundo tiene la fortuna de ir sanando. Así es. En presencia, ¿no? Y sanando en vida. Y cuando tú ves el potencial que hay en lo que hacemos, en nuestras raíces, también acompañas procesos sociales y has ayudado mucho. Sí. Eres una persona muy generosa, Benito. De las personas que has acompañado y ayudado, ¿hay alguna historia que te haya marcado? Porque tú asesoras, tú apoyas, tú impulsas mujeres, tú también enseñas a personas a salir adelante, regalas, fuiste nuestro padrino en Sí, las bodas de Guadalajara, salí a pedir padrinos y el primero que se anotó fue Benito, y eres así de generoso. Desde que la primera pasarela que hice formal en el 2009, lo hice porque una clienta me invitó a hacer en el Colegio de Ingenieros un evento para una casa hogar. ¿Y qué pasó en ese evento? Sé que se pudieron comprar cosas para gente que lo necesitaba. Tuve la oportunidad de trabajar en el Museo de las Artes cuando Suni Ramírez era directora
hicimos otro evento para Canica. No investigo más a profundidad qué pasa con los recursos que yo sé que llegan a los lugares indicados, pero me da mucha satisfacción saber que puedo cambiar la vida de alguien y que quizá con mi voz invito a más gente a hacerlo. He trabajado con Sueños y Esperanzas, con Nariz Roja hay una sala que lleva mi nombre en la nueva casa, y el de Mariana Zaragoza, porque hemos hecho proyectos donde hemos lanzado prendas para poder ayudar a esos niños que necesitan tratamiento. Hoy que tengo un proyecto con Cirineas y con Lorena para ayudar a mujeres viudas. Creo que se ha cambiado la vida de muchas personas con una semillita que se siembra, pero lo que más quiero transmitirles a la gente que está muy cercana de mí y la que me puede ver, a que lo hagan, porque con poquito podemos ayudar. Y Benito, pensando en ese Benito, vamos a comenzar a ir cerrando. Pensando en ese Benito en unos muchos años, unos 40 años, cuando estemos viejitos, Benito. Que esperemos lleguemos. Vamos Hay a que llegar, cuidarnos para llegar. Vamos a cuidarnos, a comer bien, a alimentar también el espíritu y el alma. Que es bien importante. Cuando estemos muy viejitos, cuando estés viejita, y que voltees y digas, por esto todo ha valido la pena. ¿Qué sería esto por lo que valió la pena? El bienestar de mi familia, de mi entorno. Quiero llegar a viejo y poder estar bien, en paz, tranquilamente, espiritualmente, que no tenga yo carencias las necesarias para que mi familia esté bien en el tema de salud, que mi ciudad esté bonita, que estemos mejor como ciudadanos, como seres humanos, y que mi país también siga brillando. Mira, qué hermoso. Y en retrospectiva, pensando también en todo ese camino de vida, ¿qué te gustaría que dijeran, Benito Santos fue, Benito Santos ha dejado esta huella como ser humano? ¿Qué esa marca de Benito Santos? ¿Cuáles serían, ya pensando, repito, en tu vejez, volteando a decir, un Benito Santos significa esto y esto y esto? Ya sé que nos has compartido mucho, pero estamos hablando de futuro. De futuro. Pues un Benito Santos que construyó para un bienestar de muchas cosas, hasta la industria de la moda. Hacer un cambio entre lo que existe hoy y lo que puede existir a futuro, como seres humanos, como empresarios, como ciudadanos de Guadalajara, de México, pero sobre todo enseñar que las cosas se pueden lograr si uno trabaja por ellas, y que, como tú dijiste, tenemos que entender que los procesos que vivimos como seres humanos, donde cometemos errores todo el tiempo, te deben construir para convertirte luego en una mejor versión. Y me gustaría que toda la gente entienda eso, que podemos transformarnos en una mejor versión con el tiempo, y que debemos sembrar eso en las nuevas generaciones y en los jóvenes que hoy están queriendo empezar a hacer muchas cosas, que se transformen y que encuentren una buena versión de ellos para que lleguen al final de la vida siendo muy felices. Y Benito, recordando a Benito de los 6 años, cuando estaba pequeñito, cuando de repente no era muy entendido por todo el mundo y que a lo mejor sufría ese bullying que lo incomodaba, ¿qué le dirías a ese Benito que rayaba las bancas, que veía bordar a su abuela, ese Benito que le encantaba también ver los vestidos y el faldeo de su tía? Me gustaría decirle que logró lo que quería, que todos esos dibujos que él hacía hoy, en la actualidad, están convertidos en piezas de arte, porque así lo veo yo, y que pues darle un abrazo a ese Benito, un abrazo, y que pues todo lo que venía por pasar de dificultades y de nos, porque hubo muchos nos, hoy le dieron mucha fuerza para ser el Benito que es hoy. Qué hermoso. Y antes de despedirnos, Benito,
de la gente que nos acompaña a través de las diferentes redes sociales, ¿algún mensaje que te gustaría compartir a propósito que ya estamos a punto de cerrar el año Y que viene Navidad. y que viene Navidad? Bueno, hoy pienso muy distinto a como yo pensaba hace años y cada día soy más consciente de lo importante que es el rodearte de la gente con la que tú amas y la gente que te ama, que valoren mucho los momentos que los pueden alimentar, como sobre todo el estar con la familia y ser muy sabios al elegir con quién se rodean para que puedan convertirse en grandes personas y tener la humildad de aprender de la gente que nos puede compartir cosas para ser mejores y también entender que somos humanos, cometemos errores y que un error pues nos ayuda a ser mejores y que no nos debe calificar. Debemos seguir creciendo y respetándonos y luchar por todo lo que queremos ser. Benito, gracias por este espacio, gracias por abrir tu corazón, tus historias, gracias por todo lo que haces siempre, que para nosotros eres un gran orgullo en este país. Muchas gracias. Nos representas a nivel internacional con mucha dignidad, con mucho talento, con mucha creatividad. Y cada que te va bien, le va bien a México. Cada que una persona como tú está allá exponiendo ese talento que surge de esta tierra, le va bien a nuestro país. Entonces, eres un gran representante de la mexicanidad. Me siento muy contenta de ser tu amiga y te reconozco toda tu generosidad, porque tienes un gran corazón, siempre ayudas, siempre sumas y siempre compartes lo mejor de ti. Entonces, muchísimas gracias por este día y gracias a todas y a todos los que nos acompañaron. Los invitamos a que nos acompañen en todas las redes, que lo compartan para que conozcan más a Benito, que nos estaremos viendo en los próximos días y muy felices de tener un capítulo más de Conciencia Social. Nos vemos. Conciencia Social con Vero.